En esta sección vamos a ver otra consecuencia del teorema de existencia y unicidad de aplicaciones lineales. Vamos a clasificar las aplicaciones lineales. Más precisamente lo que vamos a hacer es probar el resultado que mencioné en la sección 1. Las aplicaciones lineales de cala n en cala m son precisamente estas de aquí. Son aquellas en las que cada componente de la imagen es, por verlo así, como el lado de la izquierda de un sistema de ecuaciones lineales. Y fijaros que este es un resultado fuerte, es decir, si os preguntan cuáles son las aplicaciones de R en R, cuáles son todas las aplicaciones con las que trabajáis en análisis, con las que habéis trabajado mucho tiempo en bachillerato, no hay respuesta. No hay forma de controlarlas. No hay forma de decir, las aplicaciones de R en R son estas. No. Vale, pues aquí tenemos aplicaciones entre conjuntos que en principio pueden ser más complicados, porque son cala n y cala m con n y m números naturales cualquiera. Además, k puede ser cualquiera, por ejemplo, k puede ser igual a c. ¿Vale? Podemos pensar que estos son aplicaciones de c a la 100 en c a la 1000, por ejemplo. Vale, pues la hipótesis de que f sea lineal es una hipótesis muy fuerte y restringe las aplicaciones lineales a exactamente las que aparecen en este enunciado. Vale, con lo cual, una vez tengamos probado este teorema, pues ya nos dan una aplicación y básicamente a simple vista vamos a poder decir si esa aplicación es lineal o no lo es. No va a ser necesario para cada aplicación que nos den comprobar si cumple o no cumple la definición de aplicación lineal. Esa es la utilidad de este teorema. Vale, pues vamos a probarlo. Vamos a empezar con la parte más fácil o más mecánica, que es la implicación hacia la derecha. Perdón, la implicación hacia la izquierda. Vale, si queremos ver que las aplicaciones que aparecen en el enunciado, estas de aquí, son lineales, basta con comprobar que se cumple la definición. Para ello, cogemos dos escalares, lambda y mu, y dos vectores del dominio. ¿Cómo escribo dos vectores del dominio? Pues x1, xn y 1 y n, por ejemplo. Y tenemos que ver cuánto es f de lambda por el primer vector más mu por el segundo vector. Antes de calcular la imagen mediante f de lo que tenemos dentro de f, vemos cuál es el vector cuya imagen queremos calcular, y ese es el vector, la primera componente es lambda x1 más mu y1. Así sucesivamente, la última componente es lambda xn más mu y n. Ahora ya estamos en condiciones de aplicar f. Nos vamos a la definición. F de un vector x1, xn es a11x1 más a1nxn. Esa es la primera componente, pues. a11 por la primera componente, lambda x1 más mu y 1 más a1n por la última componente, que es esta de aquí, lambda xn más mu y n. Vale, y todo esto de aquí simplemente es la primera componente de la imagen. Puntos suspensivos. Vamos a ver cuál es la última componente de la imagen. La última componente, pues si nos fijamos en la definición de f, si nos fijamos aquí, la diferencia entre la primera componente
y la última componente son los subíndices de las A's. La única diferencia es que el primer subíndice, en vez de ser un 1, es un m. Pues lo escribimos. La última componente será AM1 lambda x1 más mu i1 más AMN lambda xn más mu in. Todo esto de aquí. Vale, y ahora desarrollamos esto. Vale, venga, ahora vamos a desarrollar esto. Y lo que vamos a hacer es, vamos a separar donde aparece x por un lado, donde aparece alguna x por un lado, donde aparece alguna y por otro. Entonces, vemos que las x siempre están multiplicadas por lambda. Por ello, voy a poder sacar lambda fuera de... Y ahora, ¿qué está multiplicado por alguna x? Pues A11 x1 más A1n xn. Estas son todas las x que aparecen en la primera componente, hasta la última componente, AM1 x1 más AMN xn. Vale, hemos escrito por una parte el vector donde está todo lo que tiene alguna x. Y ahora nos queda el vector donde está todo lo que tiene alguna y. Las i's siempre están multiplicadas por mu. Podemos sacar mu. Y luego nos queda A11 y 1 más A1n y n hasta, última componente, AM1 y 1 más AMN y n. Muy bien. Y ahora, ¿esto de aquí qué es? Bueno, pues ahora basta echar un vistazo a la definición de f y observamos que el primero de los vectores de escala m que nos aparece aquí, este de aquí, simplemente es f de x1, xn. ¿Vale? Lo que tengo aquí abajo subrayado de azul es exactamente lo mismo que aparece a la derecha en la primera línea. Y el segundo vector, el vector con las i's, exactamente igual, será f de i1 y n. Por tanto, esto es lambda por f de x1, xn más mu por f de i1 y n. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que f de una combinación lineal de vectores es la combinación lineal de las imágenes. Es decir, hemos visto que f es lineal, como queríamos ver.